Nos vamos a trasladar a Colombia para hablar con nuestro corresponsal Francisco Espinel y una interesante nota que tiene Francisco precisamente vinculada con las redes sociales, ¿no? Francisco, buen día aquí en la República Argentina. Son las 10 de la mañana, 24 minutos. ¿Cómo estamos en Colombia? Hola, mucho gusto, ¿cómo están ustedes? Un placer saludarlos desde Cartagena de Indias. Nos encontramos Ah, qué lindo nosotros hoy. lugar. Ujú. Tengo a mi lado a un invitado especial, se llama Gerald Brenner, que viene de Francia precisamente a compartir un conocimiento de una investigación que ha hecho que se llama La Ilustración en la Era Digital, ¿de acuerdo? Sí, Y nos sí. acompaña hoy precisamente para contarnos qué fue lo que encontró como importante de esas 30 recomendaciones que le hizo al presidente Emmanuel Macron. Recuerden que esa investigación directamente se la comisionó el presidente Macron sobre la incidencia que tiene en las redes sociales. ¿Listo? Gerald Bronner Perfecto. está con nosotros y a su lado se encuentra Esperanza, que es nuestra traductora. Bueno, adelante, lo escuchamos atentamente, lo estamos viendo también, por supuesto, Francisco. Vamos con esa nota que es de sumo interés. Ok, Nosotros vamos a tratar también de intervenir con algunas preguntas. perfecto. Señor Brunner, buenos días, saludos Argentina. Bonjour à tous. Désolé de ne pas pouvoir parler espagnol. Je vais bientôt apprendre, j'espère. Muy buenos días, siento mucho no hablar español, ya pronto aprenderé. Ok. Está Señor muy bien. Brunner, ¿en qué consiste esa investigación que ha logrado usted establecer desde la comisión que ha presidido para el presidente Macron? Je suis moi-même professeur de sociologie à l'Université de Paris. Mes recherches portent sur les croyances collectives en général, c'est-à-dire les théories du complot, le sentiment anti-vaccination par exemple, et c'est pourquoi le président de la République m'a confié la présidence de cette commission. Yo mismo soy profesor de sociología en la Universidad de París. Mi tema en general son las creencias colectivas y en general teorías como la de la conspiración y el movimiento antivacunas. Por eso me escogió el presidente Macron para dirigir esta comisión. La demande du président de la République était d'établir l'état de l'art de la science sur ces questions et d'évaluer les dangers que représentent les flux de fausses informations sur nos démocraties. Okay. Sí, el objetivo de la investigación era establecer el estado del arte y de la ciencia en este tema y cuáles son sus peligros, los peligros de las falsas informaciones, especialmente para nuestras democracias. Ok, miren, para poderlos poner a ustedes en contexto, esta investigación tiene que ver con todas las decisiones que puede tomar uno a partir de esa influencia que ejercen sobre nosotros por ser usuarios de redes sociales, por ejemplo. Ok, entonces, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, Sí, alguna cómo de las no. recomendaciones. Aquí está Horacio Moura justamente para hacer las consultas. Hola Francisco, ¿cómo te va? Muy buen día a los invitados. Es un verdadero orgullo y placer tener a los representantes ahí. Acá en la Argentina, hace un par de días, justamente se presentó un proyecto para tratar de regular las redes sociales. Y esto, al menos, a nosotros, los demócratas o los democráticos, nos causa cierto escozor. Porque entendemos el tema de la fake news, es un largo debate que se viene dando, no solamente en materia que tiene que ver con lo que fue la pandemia, sino también en otras materias, pero lamentablemente, como lo termina regulando el Estado y lo termina haciendo los gobiernos, en ese marco nos da mucha sensación de que pueda ser utilizado para coartar la voz pública, la libertad de expresión. Algo que estamos en los países latinoamericanos lamentablemente muy mal acostumbrados por el tema de corrupción permanente. Y los argentinos, por más que los argentinos y creo que gran parte de Latinoamérica, creo que hemos encontrado en las redes de comunicación, aunque sean falsas, un motivo de expresión particular, personal, que me parece que no debe tomarse, si se quiere, cartas en el asunto. Horacio, mira, permíteme, te voy a pedir un favor, preguntas cortas para que la traductora pueda traducirle a él claramente, Okay, tenés razón. Está en directo. Tenés razón, lo quería poner en contexto. La pregunta es, regulando, ¿piensan que puede mejorar la democracia o la regulación en los medios
y las redes sociales atenta contra la democracia? Alors, est-ce que vous croyez que la régulation peut améliorer la démocratie ou contraindre la démocratie? Vous savez, en fait, malgré les spécificités de chaque pays et de l'Argentine, j'en suis sûr, nous rencontrons à peu près tous les mêmes problèmes. Et vous avez parfaitement raison, la volonté de réguler le marché de l'information pourrait être liberticide, donc il faut faire très attention aux recommandations que nous proposons, et je crois que c'est ce que nous avons fait dans le rapport. A pesar de las diferencias y especificidades de todos los países, los problemas son los mismos en todos. Y usted tiene razón en que la regulación, la libertad de regulación puede ser liberticida, puede atentar contra las libertades. Por eso es muy importante tener en cuenta las recomendaciones de nuestro informe. Mais d'un autre côté, il faut bien avoir en tête le fait que de ne pas réguler le marché de l'information, ce n'est pas non plus préserver les libertés publiques et individuelles. Au contraire, ces informations sont structurées selon des algorithmes, selon les traces que nous laissons nous-mêmes dans le monde numérique et quelquefois nous enferment dans des fausses informations. Donc il s'agit de trouver un équilibre entre les deux. De todas maneras, es importante recordar que no regular el uso de la información tampoco significa preservar las libertades públicas ni las libertades individuales. No hay que olvidar que siempre dejamos huellas en el mundo digital a través de los algoritmos y por lo tanto hay que tener cuidado de las falsas informaciones y lograr un equilibrio. La consulta que le hago entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes están haciendo en este informe? Alors nous avons 30 recommandations, je ne vais pas toutes vous les exposer, mais je vais commencer par une si vous voulez bien. Parce que l'état de l'art que nous avons fait donc à la demande du président de la République française montre que la variable qui est la plus déterminante dans la diffusion des fausses informations, c'est ce que l'on appelle la lazy thinking en anglais, c'est-à-dire la pensée paresseuse. En d'autres termes, le fait de nous abandonner à cause de la masse d'informations et de la rapidité d'information à nos pensées intuitives qui sont parfois fausses. Bueno, son 30 recomendaciones, no las voy a decir todas, No, claro, por supuesto. pero sí las más importantes. Claro, la primera de ellas se refiere al estado del arte, que fue una de las preguntas exactas del presidente Macron para nuestra investigación. Es que la variable más importante en este tema de las falsas informaciones tiene que ver con algo que en inglés se llama el lazy thinking, quiere decir el pensamiento perezoso. ¿Esto qué significa? Que teniendo en cuenta la masa tan enorme de informaciones que hay en este mundo ahora, el cerebro de alguna manera da prioridad a la intuición y no siempre la intuición sabe escoger entre las informaciones cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. Donc notre première recommandation, peut-être la plus importante, c'est de proposer une révolution pédagogique pour les plus jeunes dès l'âge de 5 ou 6 ans, pour les former à l'esprit critique, à la pensée analytique, et pour tous les autres, tout au long du cours de la vie, de la formation, nous devons en faire une priorité nacional. Okay. Entonces, en este sentido, la principal recomendación es intentar una revolución pedagógica entre los más jóvenes, desde la edad de los 5 o 6 años, para desarrollar el espíritu crítico y el pensamiento analítico. Y esto generalizarlo a toda la población y que esto se convierta en una prioridad nacional. Et si vous y réfléchissez, c'est la mesure que nous pouvons prendre au niveau des États. Nous n'avons pas besoin de la bonne volonté des grands opérateurs du net comme Facebook ou Twitter, etc. Nous pouvons prendre des décisions au niveau des États et c'est probablement la façon la moins liberticide de réguler le marché de l'information, puisque évidemment nous sommes devenus tous des opérateurs sur ce marché, nous pouvons tous avoir un avis, une opinion. Donc le mieux serait de pouvoir analyser notre propre pensée. C'est ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire développer les capacités de chacun à la métacognition. Okay. Bueno, hay que pensar bien, si todos pensamos bien, sabemos que esta es una medida que pueden tomar los estados
desde su propia voluntad, de manera libre, sin depender de los grandes operadores del mundo digital, como Google, etcétera. Y esta es la manera menos liberticida de regular la difusión de la información. De alguna manera, todos somos individualmente, somos operadores de la información. Somos dueños de alguna manera de nuestro propio pensamiento y lo que se trata es de fomentar esto que se llama la metacognición. Correcto. ¿Cómo se llegaría a esta Mis amigos, metaconvicción? Pregunto, perdóname, Francisco. Sí, hacemos la última consulta para después ya darle y te dejamos el cierre, sí. el cierre a Francisco. ¿Cómo sería esta metaconvicción? ¿Cómo se trabajaría? Porque acá lo más rápido que haría es el Parlamento decir cómo se hace, qué sale, qué no debe salir, pero no sé si hay un proceso de secularización o un proceso de educación para tal fin. Nos parece muy interesante lo que están hablando porque hablamos de Francia, justamente el epicentro de la libertad y la igualdad de las democracias, ¿no? Entonces muy llamativo, ¿no?, que se esté debatiendo este tema. Alors, il demande un peu plus de précision sur la métacognition, parce qu'il dit, bon, en Argentine, il est facile de dire que doit être publié, que ne doit pas être publié. L'éducation en France, qui est vraiment l'épicentre de la liberté. Donc, comment ça pourrait se traduire dans nos pays? Oui, c'est une bonne question. C'est en fait très concret parce que la science a beaucoup progressé sur la façon analytique. Je vais vous donner un exemple pour être concret. Notre cerveau, souvent, lorsqu'il est confronté à deux événements qui surviennent ensemble, pense que l'un a créé l'autre. Et c'est ce qu'on appelle la confusion entre corrélation et causalité. Par exemple, pendant la pandémie, certains ont cru que la diffusion des antennes 5G était liée à la diffusion de l'épidémie parce que les deux sont arrivés en même temps. Donc vous voyez le genre de confusion que le cerveau peut faire. Eh bien, il est tout à fait possible de former les esprits à ne pas confondre une corrélation et une causalité. J'ai moi-même enseigné les statistiques en plus de la sociologie et c'est la première chose que j'apprenais à mes étudiants et à force d'exercice, nous réussissons à développer la pensée critique. Il faut simplement le faire à tous les moments de la formation des esprits où la connaissance est contre-intuitive. Elle est souvent contre-intuitive. Connaissance. Yeah. Bueno, sí, es importante tener en cuenta cómo es el desarrollo de pensamiento analítico desde el punto de vista de la ciencia. Es una muy buena pregunta la que usted acaba de hacer. El cerebro, cuando se enfrenta ante dos cosas, a veces piensa que la una causó la segunda, ¿cierto? Entonces hay que aprender a hacer una diferencia entre lo que es la correlación y lo que es la causalidad. Un ejemplo para entender esto fácilmente es cuando sucedió la pandemia, se dijo que la implantación de las antenas 5G era la causa de la pandemia y la razón de esta confusión es que ambas cosas sucedieron al mismo tiempo. Entonces, por eso es importante formar las mentes para que hagan la diferencia entre lo que es la correlación y la causalidad. Yo mismo, cuando era profesor de sociología y enseñaba estadística, les enseñaba esto a mis estudiantes. Era lo primero que les enseñaba. Y esto es lo que ayuda con cierta práctica y ejercicios a desarrollar el espíritu crítico. Porque el conocimiento suele ser contraintuitivo y esa es la manera de controlar eso y formar las mentes. Bueno, Francisco, te dejamos la última pregunta para vos. Muchas gracias. Él ahorita en Cartagena va a darnos una charla que tiene que ver precisamente con la seguridad, con la ciudadanía en la era digital y también con la economía en la era digital. El enfoque, evidentemente, de estas charlas tiene que ver con su investigación. Entonces, doctor Brunner, ¿cómo aplica ese conocimiento y esa investigación que logra usted a precisamente los países de América Latina? ¿Es para todos los países? ¿Puede servir igual? ¿Cuál es su recomendación? Bon, il dit que la conférence que vous allez donner ici sur les citoyens et l'économie dans le monde numérique.
Alors, comment est-ce que vous pensez que vos connaissances et votre recherche peuvent être appliquées en Amérique latine? Est-ce que cela peut s'appliquer de la même façon pour tous les pays d'Amérique latine? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que les 30 recommandations que nous proposons, à l'exception des recommandations juridiques, sont applicables dans tous les pays, car nous rencontrons tous le même problème. Mais je ferai une recommandation toute particulière pour les pays d'Amérique latine, si vous me le permettez. C'est que plusieurs de ces recommandations nécessitent le bon vouloir des grandes entreprises d'Internet, qu'on appelle les GAFAM, comme Facebook, etc., Amazon. Cependant, un pays tout seul n'a pas la puissance politique pour négocier avec ces entreprises internationales. En Europe, par exemple, la France n'a pas ce pouvoir. Donc nous avons dû nous réunir entre tous les pays européens pour peser dans le débat. Et ça commence à fonctionner. Donc, la suggestion que je ferai pour les pays d'Amérique du Sud, que ce soit l'Argentine, la Colombie et d'autres, c'est de se réunir au moins pour peser plus lourd politiquement, au moins sur cette question, et pouvoir engager un bras de fer avec nos GAFAM pour les contraindre, en quelque sorte, à ménager leurs algorithmes pour qu'ils tiennent compte des impératifs de la démocratie. Bueno, todas estas recomendaciones, excepto las recomendaciones jurídicas, por supuesto, son aplicables a todos los países. Sin embargo, hay una recomendación general que yo puedo dar específicamente para América Latina, y es que hay que tener en cuenta que cualquier regulación depende de las GAFAM, de los grandes operadores mundiales del mundo digital, Amazon, Google, etc. Entonces, un país solo no tiene un poder político suficiente para enfrentarse a ese poder de las GAFAM. Entonces, Francia, por ejemplo, no lo tiene como país individual. Entonces, en Europa lo que hemos hecho es que nos hemos reunido todos para poder tener un peso más importante en este debate y está empezando a funcionar. Lo que yo recomiendo para América Latina entonces es que se reúnan entre varios países para poder tener un peso importante en este debate, especialmente desde el punto de vista político, y para con esa unión poder obligar o de alguna manera presionar a las GAFAM para que en el manejo de sus algoritmos tengan en cuenta la democracia y no la perturben. Okay. Bueno, muy bien. Horacio, y todos. Gracias, Francisco. Ok. Y el saludo, por supuesto, Miren, para el expositor, Para Gerald y para la Gerald y para la Ok. traductora. Muchas gracias.